Buenas para todos, tanto hermanos y hermanas. Mis saludos cordiales para todos, esperando que estén bien. También para los amigos y amigas que no son salvos, mis saludos también familiares. Dándole gracias al Señor por sus fieles cuidados y nuevamente para poder compartir algo de la palabra de Dios. Quisiera comenzar orando. Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Te doy gracias porque somos salvos, los que hemos alcanzado misericordia tuya. Fuimos conducidos al Señor Jesucristo y pudimos obtener el perdón de nuestros pecados. Tenemos paz en el corazón, seguridad de la vida eterna y esperamos a tu Hijo amado para el arrebatamiento y ser sacados de aquí. Pero si nos alcanza la muerte, nuestras almas están seguras ya y van a estar en el cielo. Gracias, Padre, porque la puerta todavía está abierta, ciertamente se puede cerrar. Ayuda a los que escuchan la predicación en todos los lugares, que ellos puedan humillarse y clamar por salvación y el perdón de sus pecados, creyendo en el Señor Jesucristo. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a cantar 2 estrofas del himno 27 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. Estoy aquí nuevamente en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, para los que oyen por este medio. Y los hermanos, les pido siempre que me apoyen en la oración para poder seguir haciendo este pequeño ejercicio y repartir mis tratados y estas cosas, y que el Señor me los apareje. Por cierto, también me los ha aparejado por 12 años más o menos. Desde que yo creí en el Señor, al siguiente año empecé a repartir tratados y siempre he tenido, nunca me han faltado. El diablo a veces me quiere desanimar, utiliza sus instrumentos, pero sé que por la oración de muchos me sostengo y la oración que uno hace personal. Solamente 2 estrofas. Triste envuelto en el silencio, mis pecados escondí. Qué pesares de conciencia, qué miseria padecí. Mas por fin desesperado descubrí mi aflicción, mis pecados confesando, en Jesús busqué el perdón. Escuchó él mis clamores, mis pecados perdonó, y de todas mis angustias compasivo me libró. Gloria a ti, Señor eterno, adorable Salvador. Gloria a ti en las alturas, Dios de vida, Dios de amor. Me da gozo cantar este himno porque esta experiencia que él tuvo, yo también la experimenté y la viví. Yo quería ser salvo y fui salvo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, pero había angustia en mi corazón. Y esta experiencia la pasaron muchos hermanos. Escuchando el mensaje, descubrimos, nuestras conciencias fueron despertadas y había pesares de conciencia. Y padecíamos, nos sentíamos miserables, nos hicimos como niños y llegamos, le confesamos nuestros pecados al Señor. No que le confesamos uno por uno,
llegamos a Él clamando un momento de angustia. Y en Jesús busqué el perdón. Ahí fue donde yo llegué a la fuente de salvación. Escuchó mis clamores. ¿Cuántas veces no le clamábamos al Señor hasta que llegamos sinceramente y obtuvimos nuestra salvación y nos libró de todas nuestras angustias? Quisiera leer unas escrituras para nuevamente predicar el mensaje en Lucas 18 del 9 al 14, parábola del fariseo y el publicano. Me gusta leer la escritura en 3 tiempos para que usted, amigo o amiga que no es salvo, se dé cuenta de que los pecadores que estaban en el Antiguo Testamento eran los mismos pecadores como nosotros, destituidos de la gloria de Dios, con pecado toditos. En la ley era por fe, obediencia a Dios, lo que Dios demandaba de la ley, pero después, ahora vino la gracia por el Señor Jesucristo, después que Él hizo la obra de redención. Por eso es que dice aquí en este mismo cuando tiene bienaventurado al que Dios no contará ni engaño ni pecado, más su gracia le dará. Estamos en esta dispensación de gracia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jonás 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Salmo 34, versículo 6. Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vemos al salmista David que clamó, ¿verdad? ¿Y quién oyó? Jehová, el mismo Señor, y lo libró ¿de qué? De sus angustias. Vemos aquí a Jonás, en esta otra escritura que también leí, vemos a Jonás que fue tragado por ese gran pez, y él clamó. Él estaba a punto de morir y él clamó. ¿Y quién lo oyó? Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Señor, el Dios del cielo, oyó la voz de Jonás, porque su alma, como dice en el versículo 7, desfallecía en él. Cuando usted escucha el mensaje de salvación,
como canté aquí en el himno, su conciencia todavía no ha sido despertada con la palabra de Dios. Cuando se lee la escritura y se predica sobre el pecado, ojalá ya la conciencia de alguno esté siendo redarguida y que el Espíritu Santo esté haciendo el trabajo en su corazón y no vaya a ser como este fariseo que menospreciaba a los otros y él se pensaba que era justo delante de Dios y la oración de él era halagadora hacia él mismo. ¿Sabe, amigo o amiga que no es salvo? Usted y yo y todos los seres humanos somos pecadores. Mi persona yo fui justificado por la fe. Tengo paz para con Dios. El Señor me libró de mis angustias, tuvo compasión de mí, era un indigno pecador. Cuando yo no era salvo, me sentía bajo delante de Dios, me sentía miserable. A veces yo me acurrucaba en mi cama y decía que merecía ir a la condenación, y quería ser salvo. Entonces el pecado me estaba haciendo peso, pero desde antes de escuchar la palabra de Dios había un vacío ya en mi corazón. No sé qué tienes tú en tu corazón, pero Dios no puede ser burlado. Entonces vemos aquí que el fariseo puesto en pie, él oraba consigo mismo y decía que él no era, daba gracias porque él decía que no era como los otros hombres con su lista de pecados que él estaba diciendo ahí, ¿verdad? Pero todos somos pecadores. La Biblia dice que no hay ni un justo ni aún uno. Entonces vemos que el publicano estaba estando lejos, no estaba en el lugar donde estaba ese fariseo orando, tal vez estaba en un lugar a donde oraban, pero él estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Eso lo hacían ellos, se golpeaban el pecho en esos tiempos. Eso también lo vimos cuando el Señor fue crucificado, que salieron todos golpeándose el pecho. Ni aún alzaba sus ojos al cielo, sino que decía: sé propicio a mí, pecador. Y este es el punto en que el que usted tiene que llegar para poder ser salvo y llegar a la fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo. Vemos a Jonás aquí, que Dios lo tuvo que pasar por esto, y él clamó porque su alma desfallecía dentro de él. Y eso era lo que sentíamos nosotros cuando nos dimos de cuenta que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahora no sé si tú tienes alguna angustia en tu corazón por ser salvo, por tu pecado. Eso lo sabes tú y el Señor. Entonces, como te digo, tienes que hacerte como un niño, humillarte y ir a la fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo. Él es el único que te puede salvar en esta dispensión de gracia. Vemos a Jonás que clamó cuando estaba en ese vientre del pez, y el Señor, y en la oración llegó al Señor, al Dios del cielo, y vemos que después mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, ¿verdad? Entonces, y vemos el otro caso
de que del publicano, que él se humilló, os digo que, y el mismo Señor dijo, os digo que este descendió, esto lo dijo fue el mismo Señor, os digo que este descendió a su casa justificado. Cuando nosotros nos humillamos, fuimos reconciliados con Dios por la persona del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, fuimos reconciliados con Dios. Este fue justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vemos que el publicano fue enaltecido por el Señor, porque aquí el mismo Señor lo dijo. Cuando la persona tiene necesidad de algo, siente una angustia. Es como cuando una persona va a un lugar y en ese lugar está un portero y esa persona le grita, se humilla y le dice, por favor, déjame pasar si es un hospital o algo. Se le humilla, y entonces hasta que, por ejemplo, el portero cede porque ve que viene con angustia en algo, y entonces el portero le puede dejar pasar. Ahora, usted siente el pecado en su corazón. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que sean salvos por él. Pero los hombres amaron más las tinieblas. Por eso tuvo que venir el Señor a este mundo pecador, a morir por los pecadores, a ser el sustituto. Y eso fue lo que Él hizo allá en el Calvario por amor a nuestras almas. Entregó su vida por la de nosotros. Él nos sustituyó. Ninguno de nosotros podíamos pagar la deuda al Padre, ni podíamos cubrir la demanda de su justicia. Pero el Señor sí lo pudo lograr, porque Él era sin pecado. Amigo o amiga que no eres salvo, ojalá tú sientas el peso de tu pecado, tú te puedas humillar y ir a la fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo, el que hizo la obra de redención, el que derramó su sangre preciosa y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y a los 40 días ascendió a los cielos. Esa es la garantía de la salvación, de que Él vive y Él es el que te puede salvar, que el Señor te pueda ayudar.